A lo largo y ancho de todo el viejo continente existen pequeños y antiguos pueblos prácticamente deshabitados sobre los que circulan rumores y cuya sola mención sirve para poner a muchos los pelos de punta. Todos hemos oído hablar, por ejemplo, de los fantasmas de Packley en Gran Bretaña o, sin salir de España, las almas en pena que pululan por Belchite en Zaragoza. Cuentos de terror para algunos, misterios sin resolver para otros. La mayor parte de estos lugares no son más que atracciones turísticas. En esta ocasión vamos a mostrarles algo que va más allá. Nos hemos desplazado al norte de España para presentarles un pueblo fantasma muy poco conocido por el gran público, pero que encierra un gran misterio. Una historia realmente sorprendente y aterradora. La leyenda del Círculo de Reinhardt. El Círculo de Reinhardt. Situado en el Valle de Mena, en el norte de España, el pueblo de Leciñana nunca ha sido objeto de la atención de los viajeros que pasaban por la zona. Localizado en la margen izquierda del río Cadagua, en una zona boscosa de difícil acceso, alejada de las rutas principales, a lo largo de los siglos ha sido una zona rural típica del norte peninsular, poco habitada, a excepción de pequeños asentamientos. Al finalizar la Guerra Civil Española, había más de 20 familias habitando el pueblo. Durante la década de los 30 y principios de los 40, corrieron rumores y noticias de extraños acontecimientos que desataron la desconfianza entre los habitantes de la región. Animales que aparecen desollados, extrañas luces en el cielo, suficiente para mantener asustada a la supersticiosa población de los pueblos vecinos. Esto motiva que Leciñana viva prácticamente aislada del mundo exterior durante la posguerra. A finales de los años 40, en un periodo de 13 meses, hay registradas más de 7 desapariciones en la zona. Entre ellos Juan y Vicente de Gaña, dos hermanos de 8 y 10 años, que salieron una tarde del mes de julio de 1948 a buscar agua y ya nunca regresaron. Los vecinos hablan de la Santa Compañía, de licántropos, de brujas, de sacamantecas, pero nunca se ha llegado a una verdadera explicación. Durante una reciente restauración, en la antigua iglesia celta de Dankelfeld, en el corazón de Baviera, ha sido hallada una estela funeraria celta de gran valor arqueológico, casi única en su especie. Se trata de un símbolo pagano anterior al cristianismo, relacionado con la mitología nórdica y celta. Sí, en cierto modo es un descubrimiento revolucionario para los estudiosos. Hasta ahora los historiadores no sabían muy bien qué relación había o qué culto pagano podía haber en la región, pero con estos datos ahora ha quedado muy claro que realmente existía un culto en cierto modo organizado y extendido por toda Europa en torno a la figura del dios celta Loki, y que este culto llegó en algún momento a España. La única otra estela semejante que se ha conservado hasta nuestros días fue donada por el gobierno regional al Museo Arqueológico Nacional en 1968. Pertenecía a la decoración original de la ermita celta que se levantaba hace siglos donde hoy se halla la iglesia de Leciñana. Esto no dejaría de ser un tema meramente arqueológico, de no ser porque el pueblo de Dankelfeld fue durante la primera mitad del siglo XX un lugar conocido como la cuna del Círculo de la Orden Teutónica de Aesir, o Círculo de Dankelfeld, una de las más importantes sociedades secretas arias vinculadas al origen del partido nazi. Pues a pesar de tratarse de una sociedad antiquísima, es muy poco lo que se conoce con certeza sobre la Orden de Dunkelfeld, hasta mediados del siglo pasado, incluso durante el nazismo. Solo vagas historias acerca de un grupo de elegidos entre la élite de la aristocracia alemana, incluso del partido nazi, que supuestamente participaban en ritos esotéricos. Este selecto grupo de personas era conocido por muy pocos y se referían a él como el Círculo. Los ritos del Círculo consistían en magia ceremonial y adoración de dioses y demonios paganos. Habían obtenido el conocimiento a través de los pueblos conquistados y lo utilizaron en su beneficio. De ese modo conocían la invocación de demonios y la construcción de objetos de poder, viajes transdimensionales, presciencia, conocimiento del futuro y del pasado.
Un poder tan grande, en definitiva, que desencadenaría la mayor guerra en la historia. ¿Cuál es la relación entre la ascensión del nazismo, el culto a antiguos dioses celtas y los ritos ocultistas de Dunkelfeld? ¿Hasta qué punto es cierta la leyenda tan extendida hoy acerca de la obsesión de Hitler por la magia negra? Lo cierto es que hay constancia documentada del interés del Führer hacia los fenómenos paranormales, así como de la existencia de un cuerpo especial de las SS dedicada exclusivamente al estudio de estos temas. El enlace de Hitler para estos asuntos era un coronel austríaco, Friedrich Reinhard, un oscuro personaje del que no tenemos demasiada información. De hecho, tanto Goebbels como Goering eran un personaje al que le tenían envidia y también le temían, y por una razón, porque temían y envidiaban su influencia sobre Hitler. De esta manera, le intentaban evitar a toda costa. Es un hecho constatado que el mismo Hitler participó abiertamente en algunas sesiones del círculo. Su primer contacto data de principios de 1924. Hitler acaba de ser puesto en libertad tras el fallido golpe de Estado de Múnich. Quienes le conocieron en aquella época hablan de un profundo cambio en su personalidad tras practicar su primer viaje transdimensional. Desde ese momento, el ascenso al poder de Hitler es imparable. De hecho, hay algunos estudiosos que afirman que Hitler es el segundo anticristo del que hablaba Nostradamus. Napoleón se identificaría con el primero, Hitler con el segundo, y ahora mismo estaríamos esperando al tercer, último y definitivo anticristo. Sí, se ha hablado mucho sobre las armas secretas de los nazis, los reactores y bombas V1, V2, incluso sobre la capacidad que tenían durante los últimos meses de la guerra, al menos por lo que los conocimientos se refiere, de fabricar armas atómicas, si bien carecían de los medios necesarios. Sí, esta supremacía tecnológica alemana realmente era muy adelantada a su época y pudo marcar un final totalmente diferente en la guerra, incluso un camino distinto en la historia de la humanidad. Pero decir que la supremacía tecnológica alemana se debe a pactos satánicos y magia negra me parece una afirmación intencionadamente demagógica. A mediados de abril de 1945, las tropas soviéticas se encontraban prácticamente a las puertas de Berlín. Durante una década, el imperio de Hitler había extendido su terror por Europa y ahora estaban viviendo las consecuencias de una guerra total. Sufrimiento absoluto, pérdida de vidas humanas, pero había una consecuencia indirecta que no habían podido prever, y era el hecho de que ahora mismo iban a perder todos los objetos de valor, de conocimiento, de sabiduría que habían logrado atesorar desde sus momentos de apogeo. Existe constancia de que el Círculo llevó a cabo actividades hasta el último suspiro de la guerra. De hecho, fueron los miembros del propio Círculo los que hicieron quemar todos los archivos que tenían en su poder. A continuación, los miembros del Círculo acabaron con sus propias vidas. Pero el destino de Friedrich Reinhard es muy incierto. Hay teorías de todo tipo acerca del final de Reinhard. En los archivos del NKVD, el Comisariado Popular para Asuntos Internos ruso, no se hace ninguna referencia a su persona, por lo que se hace raro pensar que alguien tan fanático realmente se entregara. Lo más probable es que se quitara la vida, como tantos otros miembros importantes de la oligarquía nazi. Hay otra teoría que defiende la idea de que huyó a Berlín para entregarse a los aliados, pero bueno, esta teoría es poco creíble. De igual modo que sucede con otros prófugos nazis, hay quien afirma haberle visto en Sudamérica e incluso en España. De hecho, hasta mediados de los años 60, el servicio secreto israelí intentó encontrarle sin éxito en nuestro país. Pero el reciente descubrimiento de la estela funeraria de Dunkelfeld nos aporta nuevos datos del rastro de Reinhard, una pista que nuevamente nos lleva hasta Leziñana. Este camino nos lleva directamente al corazón del pueblo fantasma. A plena luz del día, no parece un lugar tan tenebroso. Para. Sergio, corta. A ver, vamos a repetir, pero esta vez que se vea el árbol, ¿vale? Joder, Marcos, no empieces a dar por el culo. Si empiezas a cortar, nos van a dar las 1000. Pues si nos dan las 1000, nos dieron. Pero ya que estamos aquí, vamos a sacar el árbol. Joder, fíjate bien, es tétrico. A mí me parece un puto árbol. Todavía no hay Goya, el mejor árbol, ¿no? Vamos a ver, chicos. Si se nos pasa la hora, no vamos a poder grabar a la gente del pueblo. Y ninguno queremos volver mañana, ¿no? Mañana no podemos, Marcos, acuérdate.
Bueno, venga, hacemos la última y nos vamos. Pero la hacemos donde el árbol. Este camino nos lleva directamente al corazón del pueblo fantasma. A plena luz del día, Leciñana no parece un lugar tan tenebroso. Pero varios de los pocos habitantes que quedan en el pueblo afirman haber visto cosas extrañas al caer la noche. Hay rumores de que puede haber algo parecido a fantasmas, podríamos decir. Dijeron que sí, que había uno que había como un fantasma. Yo no llegué a ver. ¿Pasan cosas raras? Pues sí, suelen pasar cosas raras. ¿Y qué podría decirnos acerca de la desaparición de los dos niños? Porque no se volvió a saber nada de ellos. Pero se organizaron batidas para ir a buscarlos, todo el pueblo. Sí. ¿Y no aparecieron? No aparecieron. ¿Y usted qué estaba haciendo esa tarde? Pues yo estaba en la finca, sentí unos ruidos raros y di una vuelta por allí y no vi a nadie. ¿No podría decirnos algo sobre los niños, los fantasmas, el suicidio? Eso era el miedo que le daban a los niños. El fantasma, esto y eso, nada más. ¿Usted no cree en fantasmas? No. Los fantasmas no creo. Según usted, es solamente una historia para asustar a los niños del pueblo. Nada más. Nada más. Han pasado más de 60 años de los extraños sucesos de Leciñana. De todos modos, aún hoy hay temas tabúes que la gente del pueblo prefiere evitar. En el cementerio de Leciñana, junto a los restos de la antigua iglesia celta que se conserva en el pueblo, reposa la tumba que guarda los restos del único vecino cuyo destino todavía se conoce. Se llamaba Ricardo Soto. Era una persona enigmática, solitaria, extraña para los vecinos, sin familia. Ninguno de ellos, de los que todavía vive, recuerda cómo llegó Ricardo Soto al pueblo, pero eso sí, todos recuerdan el modo en que se fue. La mañana del 23 de septiembre de 1948, el párroco de Leciñana encontró un cadáver en su iglesia. El hombre estaba colgado, estaba ahorcado, pendía del cuello de una de las vigas. Su nombre era Ricardo Soto. El parecido con Friedrich Rainer, el oficial nazi del círculo de Dunkelfeld, es realmente asombroso. Rainer, al que los servicios secretos israelíes buscaron en España durante tantos años y cuyo cadáver nunca apareció. ¿Podría tratarse de la misma persona?